Bienvenidos a mi canal Todo es Psicología, donde analizaré patrones de conducta de siempre y vosotros sacaréis vuestras propias conclusiones aplicadas al mundo actual. Todo ello mezclado con una pequeña dosis de inteligencia artificial y que espero sea de vuestro agrado. En el episodio 1 me acompañaréis al mundo de la mente interior de uno de los grandes jerarcas de la Alemania nazi, en este caso de Hermann Göring. En principio podéis pensar que es una lección de historia, pero pronto vais a daros cuenta de que no es así y del porqué de la actualidad. Os lo prometo que así es. Pues bien, vamos a entrar un poco en contexto. Imaginaos que estamos en el año 1945. Acaba de ocurrir la derrota del Tercer Reich alemán y los aliados empiezan a capturar a los grandes jerarcas de la Alemania nazi y se preguntan, ¿qué hacemos con ellos? Opción fácil, los ahorcamos. Eso hubiera dicho Patón. Los ahorcamos. Pero bueno, empiezan a pensar y dicen, a lo mejor no es muy aconsejable. Si queremos pacificar un territorio, entrar como elefante en cacharrería no parece muy aconsejable. No podemos transmitir esa tasa de desconfianza, sobre todo después de haber lanzado 2 bombas atómicas sobre población civil en Japón. Total, que dicen, bueno, vamos a pensar otra opción. ¿Los juzgamos? Vale, pues vamos a juzgarlos. Cuidado, cuidado con juzgarlos, porque pueden salir inocentes. Habrá que ver cómo están sus facultades mentales y habrá que ver si pueden alegar ciertas argucias de estas que ya conocemos todos judiciales del derecho, que pueden decir que tenían obediencia debida o cositas de este sentido, ¿vale? Y también hay que pensar que gran parte de la población que todavía estaba en Alemania seguía creyendo en sus líderes. Bueno, pues empiezan a arrestar a los grandes jefes y entre ellos se encuentra Hermann Göring. ¿Quién es este señor? Vale, pues este señor no es un cualquiera. Este señor es comandante en jefe de la Luftwaffe, es decir, el comandante en jefe de toda la Fuerza Aérea Alemana. El fundador de la Gestapo. ¿Qué era la Gestapo? La policía secreta del régimen. ¿Y quién era sobre todo? El segundo al mando designado por Hitler. Es decir, el segundo hombre más poderoso de la Alemania nazi. Al final, ¿qué optaron? Por el juicio, lógicamente. Eran democracias occidentales, bueno, menos una, la Unión Soviética, y bueno, pues optaron por el juicio. Este juicio se celebraría en la ciudad de Nuremberg, bueno, en la ciudad arrasada de Nuremberg, porque aquí fuimos unos y fuimos otros. ¿Qué pasó en este sentido? Que por primera vez se iban a juzgar a los grandes jerarcas de un régimen derrotado. Esto no había ocurrido antes, ¿vale? Y se les iba a juzgar por crímenes contra la humanidad. Pero, como os comentaba antes, tenemos que saber qué ha pasado, por qué ha ocurrido esto. Vamos a estudiar sus mentes. ¿Eran psicópatas? ¿Estaban locos? ¿O había algo mucho más perturbador detrás de su comportamiento? ¿Vale? Pues, ¿qué hizo el ejército de los Estados Unidos? Asignados especialistas para esta tarea. El psiquiatra Douglas Kelly y el psicólogo Gustav Gilbert, posteriormente. No tardó mucho en incorporarse a la investigación. En un primer cara a cara con Goering descubrieron algo inesperado. Uno, que no era un loco, ¿vale? Segundo, que no era un monstruo irracional, ¿vale? De hecho, era extremadamente inteligente. Esto les llevó a hacerse la primera pregunta incómoda. ¿Cómo puede una mente brillante
una mente tan lúcida, tan despierta, participar en uno de los sistemas más criminales de la historia. Hay por ahí alguno más que ya conocéis, pero este desde luego destaca por ser uno de ellos. Y la segunda pregunta, quizá aún más inquietante. Este tipo de individuos aparentemente puede existir en cualquier sociedad. ¿Qué es lo que impide que vuelvan a aparecer? Durante meses ellos estuvieron entrevistando a los acusados, observando su comportamiento y les estuvieron aplicando pruebas psicológicas. Y como os comentaba anteriormente, uno de ellos destacaba claramente, era Hermann Göring. Pues bien, hoy en día el cociente intelectual no es que tenga mucha razón de ser, pero bueno, entonces sí lo tenía y marcó un score de 138. Deciros que las personas normales solemos tener entre 95, 105 y 110. Este señor tenía 138, ¿vale? ¿Esto qué denotaba? Esto denotaba una gran rapidez mental, una excelente memoria y sobre todo un pensamiento estratégico, es decir, con una intención. A Goering también se le aplicó el test de láminas de Rorschach. ¿En qué consiste este test? Este test es una técnica psicológica que se llama test proyectivo, en el que se le muestra una serie de manchas de tinta, ¿no? Entonces, él tiene que dar lo que es la explicación de lo que está viendo en estas manchas de tinta. Pues bien, Goering veía águilas, escudos, símbolos de poder, es decir, veía lo que normalmente no ven los demás, ¿vale? ¿Qué sugería esto? Una personalidad dominante, una personalidad fuerte, una personalidad egocentrista y una, cuidado, orientación hacia el poder. Bien, ¿eh? ¿A qué conclusión llegó, entre muchas de ellas, el psiquiatra Douglas Kelly? No estaba clínicamente loco, comprendía perfectamente sus actos y era responsable de ellos. Kelly describió un perfil de alta inteligencia, ambición, cuidado, ambición extrema, narcisismo y ausencia de remordimiento. ¿Qué concluyó? Que no sufría de ninguna psicosis, sino que era un narcisista extremo, con una incapacidad total para sentir remordimiento por sus víctimas. Bueno, va sonando, ¿eh? Va sonando. No era un monstruo clínico, solo un individuo racional. Este individuo racional prosperó dentro de un sistema político extremo. Era un oportunista, ambicioso y amoral. Es que no puedo evitar, no lo puedo evitar. Todo lo que me viene a la cabeza. Me imagino que a vosotros también. Para Kelly, hombres como Goering, cuidado, pueden surgir en cualquier democracia. No tienen por qué surgir en una dictadura, no tienen por qué surgir en una autocracia o una teocracia. Pueden surgir en una dictadura. ¿Cuándo? Cuando las circunstancias políticas son las adecuadas, las propicias, es decir, cuando les dejan florecer. ¿Bien? Kelly pensaba también que cualquiera podía volverse un nazi bajo las condiciones adecuadas. Pero bueno, como os he comentado antes, también había otro señor, que no era psiquiatra, que era psicólogo, el señor Gilbert. ¿Y qué pensaba Gilbert de este personaje? Por decirlo de alguna forma. Le describía como un egocéntrico manipulador y sediento de poder. Cuidado con esto, ¿eh? Podría resultar encantador cuando le convenía. Para él, el problema central era la ausencia de empatía. Ya sabéis que la empatía es la capacidad, la característica psicológica de ponerse en el lugar de los demás. En fin, lo he dicho todo. Era el ejemplo perfecto de un narcisista sin rastro de conciencia moral y utilizaba su encanto y brillantez. ¿Para qué? Ahí está. Para manipular a los demás y mantener su imagen. Los líderes nazis presentaban todos ausencia total de empatía y desconexión emocional.
Pero Goering era un perfecto manipulador. Por cierto, luego os comentaré que también tengo un canal en este sentido que se llama Manipula como puedas, canal que será un poco más canalla que este. Este es un canal un poco más académico, en el que, bueno, pues intentaré desvelaros cómo a día de hoy pues, nos están manipulando desde los medios de comunicación hasta desde que salimos a la puerta de nuestra calle. Bueno, volviendo otra vez a 1945, como Gilbert hablaba alemán fluido, se pasaba horas conversando con los prisioneros en las celdas. Y Guerin pudo explicarle ciertas cosas. De hecho, Guerin era casi, cuando ya se ganaron su confianza, un libro abierto. ¿Y qué les dijo? Les dijo, ¿sabéis que los líderes de un país pueden llevar a ese país a la guerra? Y aquí viene su receta magistral, ¿vale? La técnica que él usaba y que se sigue usando. Según Goering, basta con convencer a la población de que está siendo atacada, normalmente por un enemigo externo o interno también. Pero bueno, la población está siendo atacada y que tenemos que hacer acto seguido, acusar a los críticos de falta de patriotismo. Ahí está, ya tenemos la receta. Nos están atacando y tú eres un traidor por no apoyarme. ¿Vale? ¿Y qué más dijo? Que funciona en cualquier país. Esta receta es transversal, esta receta es universal. Así que, bueno, podemos ver cómo hoy en día es una receta que, aunque tiene años de cocina, se sigue usando. ¿Qué pasó con este señor? Pues que este señor en prisión se convirtió en el líder informal de todos los acusados. No hacía falta seguir el rango, el escalafón del régimen nazi. Él mismo, de forma informal, se había convertido en el líder. ¿Vale? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Dominaba las conversaciones. Era un excelente orador. Y como excelente orador, intentaba influir en la narrativa del juicio. Tanto que a veces ponía en jaque a los fiscales de las potencias occidentales. El temor que os comentaba antes a que salieran absueltos. Además, ocurrió lo siguiente, que cuando se le capturó, él era adicto a la paracodeína. La paracodeína es un medicamento derivado de la codeína y se utilizaba, hoy se sigue usando la codeína, como analgésico y antitusivo, pero usada en exceso puede crear dependencia. No obstante, Goering se puso las pilas en prisión y digamos que de alguna forma se rehabilitó, recuperando su lucidez mental y su salud física. ¿Y qué ocurrió? Esto, que se volvió aún más peligroso y manipulador durante el juicio. Es decir, cuando fue capaz de liberarse de la obnubilación mental que le creaban los fármacos, fue más peligroso y más manipulador. En este sentido, años después, en la segunda década del siglo XX, los grandes psicólogos sociales americanos intentaron explicar por qué esto había ocurrido. Y entonces hicieron una serie de experimentos cuyo código ético hoy sería bastante cuestionable, pero que se pudieron hacer en aquel momento. ¿Vale? Uno de ellos fue el experimento de obediencia de Stanley Milgram y otro el experimento de la prisión de Stanford de Philip Zimbardo. ¿Vale? Ya os hablaré de estos experimentos en otros capítulos, pero la reflexión general de estos experimentos es que bajo ciertas condiciones sociales, las personas normales pueden participar en actos extremos. ¿Vale? Cuidado, personas normales pueden participar en actos extremos. Bueno, podéis pensar, pues en este sentido, en un campo de fútbol, ¿vale? Las hinchadas de un campo de fútbol. ¿Y cuál es la aplicación al mundo actual? Para unirlo con lo que os comentaba al principio. Hoy en día tenemos sociedades diferentes, afortunadamente. Bueno, solo en lo que sería Europa, América del Norte y algo de Oceanía. Esto parece el RIS, y un tercer continente a su elección, ¿vale? Tenemos sociedades diferentes, pero los mecanismos psicológicos
por desgracia, no han variado mucho, por no decir que no han variado. Kelly expresó una reflexión inquietante. Las personalidades, apunta porque esto es brutal, ¿eh? Apunta. Las personalidades con ambición extrema y capacidad de manipulación no son raras. Cuidado, ¿eh? No es raro, es decir, no es infrecuente, es decir, es frecuente que haya personas con ambición extrema y capacidad de manipulación, ¿vale? Que pueden existir en cualquier sociedad y que además este tipo de gente está dispuesta a sacrificar a muchos con tal de obtener el poder sobre los otros. Está dispuesta a sacrificar a muchos con tal de obtener el poder sobre los otros. Por ello, Kelly consideraba que fenómenos políticos peligrosos podían surgir también en sociedades aparentemente normales, pues solo hacía falta que existieran narrativas de amenaza que viene polarización política, es decir, si no estás conmigo, estás contra mí. Propaganda emocional, bueno, en otro capítulo también os hablaré de la amígdala, de Daniel Goleman y de cómo ocurre el secuestro emocional, es decir, no pasa por nuestro corte cerebral y pues podemos tomar decisiones de las que luego seguro nos vamos a repetir en base a las emociones, ¿vale? Y por último, el liderazgo personalista, es decir, el liderazgo enfocado en una sola persona. Y que esta receta de 4 ingredientes que os acabo de decir sigue influyendo en el comportamiento colectivo. Repito, colectivo. El problema no es que existan individuos ambiciosos o manipuladores. Esto va a existir siempre. Siempre van a estar ahí. ¿Cuándo aparece el verdadero peligro? Cuando las estructuras políticas y sociales les permiten alcanzar el poder. ¿Cómo ocurre esto hoy en día? Cuando las estructuras políticas, es decir, el mecanismo que nos hemos dotado nosotros es el mecanismo de partidos políticos. En este caso, la estructura política puede entenderse como el partido político y luego la sociedad les permite alcanzar el poder. ¿Qué dijo Kelly en relación a esto último que acabo de decir? Pues las siguientes conclusiones. La banalidad de la ambición extrema. Muchos criminales nazis no parecían monstruos clínicos, eran individuos inteligentes, ambiciosos y socialmente funcionales. 2, y muy importante, el poder de la obediencia y la jerarquía. El poder de por qué yo obedezco y obedezco a una jerarquía. ¿Por qué? Porque los sistemas jerárquicos pueden llevar a personas normales a ejecutar decisiones extremas. ¿Cómo? Si se perciben como orden legítima. En esto hay alguna película también de espías desde el cielo o esto. Los pilotos, la lejanía emocional, la lejanía física, los pilotos de drones, ¿vale? Que desde lo lejos se deciden bombardear. Es una orden, no me lo he planteado, no lo estoy mirando, son órdenes. En este sentido, os podéis pensar en los pilotos del Enola Gay cuando estuvieron tirando la bomba sobre Hiroshima. Pues Nagasaki, no sé el Enola Gay ahora mismo si tiró a Fatboy o a Little Boy, no me acuerdo. Pero vamos, eran pilotos que iban en un B-52, en un B-29, que iban en un B-29 con una cabeza nuclear, con un misil nuclear, cuya distancia psicológica a la ciudad pues era enorme y recibían una orden. Ni se lo pensaron. Y por último, la racionalización moral. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pues apuntar. Importante. Los individuos pueden justificar moralmente actos muy destructivos. ¿Y cómo hacen esto? Muy fácil. Locus externo de control. Sirvo a una causa superior. Sirvo a la nación. Sirvo al grupo. Sirvo a una deidad. Es decir, ¿cómo lo justifico? Pues porque estoy sirviendo a un propósito superior. ¿Vale? Estos son los 3 mecanismos más básicos que se usan para cometer aberraciones. Luego también podríamos hablar, os hablaré también en otro momento de la
disonancia cognitiva, de las técnicas de reducción de la disonancia cognitiva de Festinger, ¿no? Cuando cometemos actos que nos vuelven un poco que nos van un poco a remover cómo hacemos al final para que nuestros pensamientos entren en concordancia con esos actos y así, pues no sentirnos tan con ese malestar, ¿vale? Bueno, pues ya para ir terminando, nos podemos hacer ciertas preguntas, ¿no? ¿Vale? Pues la primera de ellas es qué factores hay en día, contemporáneos, consideran los analistas más relevantes para que esto ocurra. Y ya os he dado antes un aperitivo. El primero es la polarización política, ¿vale? Las sociedades actuales muestran en muchos países niveles crecientes de polarización ideológica. Podéis hacer análisis en nuestro propio país. Se supone que ya habíamos sanado las heridas de la dictadura del franquismo, nos habíamos reconciliado con la transición y ahora estamos más polarizados que nunca. Lo que llevó a nuestros abuelos a la guerra civil puede llevarnos a los nietos a cometer lo mismo. Pues bueno, ahí está la polarización política. ¿A quién le interesa? Eso lo contestéis vosotros. Segundo, la propaganda y la comunicación emocional. Como os decía antes, la propaganda es brutal. En relación a la propaganda, podéis decirme si os interesa un capítulo acerca del rey de la propaganda, del doctor de la propaganda, el doctor Joseph Goebbels. Con él podría decirse que casi empezó todo, lo de la propaganda. No dejó mucho escrito porque él lo dijo, él dijo que no quería dejar nada escrito de sus hallazgos, el ministro de la propaganda del Reich. Pero bueno, si me lo decís en los comentarios, hacemos un programa de Joseph Goebbels. Como os decía antes, el uso de la propaganda y la comunicación emocional. ¿Qué pasa hoy con las redes sociales? Las redes sociales, ¿qué es lo que tienen las redes sociales? Ausencia de contacto. Como hablábamos antes, ¿qué pasa cuando hay ausencia de contacto? Que hay despersonalización, que yo puedo cometer ciertos actos con cierta distancia ideológica y moral a la persona con la que los estoy cometiendo. Y encima, las redes sociales que tienen. Inmediatez, ¿vale? Inmediatez. Permiten difundir las narrativas con gran rapidez. Y, por supuesto, sin ningún atisbo de remordimiento. Ya, esto creo que se llama haters, me parece, ¿no? Pues bueno, ya te doy de aquí un consejo. Los haters, ¿qué expresión puedo usar? Que no me banen. Que te den igual. Ya podéis imaginar cuál es la que me venía a la cabeza. 3. La personalización del liderazgo. En muchos sistemas políticos se observa un aumento del liderazgo personalista y la concentración de toda la influencia mediática en una persona. ¿Vale? Lo estáis viendo. Hasta en sociedades supuestamente democráticas. Todo el liderazgo se concentra en una persona. Pues más aún en las autocráticas o las teocráticas. Pero es que esto está ocurriendo en las democracias occidentales. El liderazgo en una persona. El liderazgo en una persona en un partido político. Los palmeritos, ¿vale? Pues bueno, ya lo decían estos señores. Y esto ya lo dijo Goering. Ya lo dijo Goering, que artista. Narrativas de amenaza. Históricamente, las narrativas de crisis o amenaza externa han sido utilizadas para movilizar apoyo político. Esto me viene a la cabeza la guerra de las Malvinas. La guerra de las Malvinas. Esto más o menos, una crisis interna, y el gobierno argentino tiene una crisis interna y bueno, pues vamos a buscar un enemigo externo para aumentar la cohesión interna, pero esto ya también lo hacían los romanos. En fin, son diferentes ocasiones en las que esto ha ocurrido, por desgracia, bastante frecuentes. Las narrativas de crisis, últimamente siempre estamos en crisis, ¿verdad? O la amenaza externa. La amenaza externa que nos activa para cohesionar el grupo. ¿Qué nos sugieren como conclusión final y general los estudios de Nuremberg? Pues fundamental, que los riesgos políticos no dependen únicamente de la existencia de este tipo de gentuza, ¿vale? Sino también de las estructuras institucionales,
de las estructuras culturales y sociales que permiten o limitan su poder. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los modernos sistemas democráticos se apoyan en ciertos elementos para poder reducir la posibilidad de que existan abusos de poder. Ya sabéis, Montesquieu. No había un señor, sí, algunos no lo conoceréis, se llamaba Alfonso Guerra. Decían, Montesquieu ha muerto. Montesquieu es pues, Montesquieu es este pensador francés que hablaba de la separación de poderes, ¿no? En este caso, actualmente se aplicaría a lo que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿vale? Y se habla de que una institución, o sea, se habla de que una democracia es fuerte cuando sus tres instituciones son fuertes. Y el cuarto, la prensa. Y el quinto sería, pues, la capacidad crítica de cada uno de nosotros. Por eso nos quieren borregos, ¿vale? Pues bien, ¿en qué se basa el poder de las sociedades democráticas para que esto no vuelva a ocurrir? Uno, en la separación de poderes, como os acabo de decir. Red flags, alarmas, cuando uno de los poderes quiere fagocitar a los demás. ¿Vale? Normalmente esto viene por parte siempre del Ejecutivo en querer fagocitar al Legislativo y al Judicial. Esto ocurre en España, ya os explicaré alguna vez, porque los políticos siguen nombrando a los jueces y luego el Legislativo es una pantomima, porque cuando en lugar de gobernar de forma ordinaria con leyes, gobiernas con reales decretos leyes, pues te has comido los tres poderes, ¿vale? Los controles institucionales. Pues bueno, hay dos tipos de controles. Los controles que son internos, es decir, que no valen para nada porque la gente que te tiene que controlar la has nombrado tú, ¿vale? Y los controles externos, que también los nombras tú de otra forma, ¿vale? Podríamos pensar en el control del caudal público, de los dineros públicos, en la intervención general del Estado, por ejemplo. ¿Quién nombra a los gerifaltes de la intervención general, aunque sean funcionarios? Y luego pues vamos al organismo externo, en este caso el Tribunal de Cuentas. ¿Quién nombra al presidente del Tribunal de Cuentas? ¿Quién nombra a los jueces del Tribunal de Cuentas? ¿Vale? Que se supone que es un órgano constitucional. ¿Vale? Podría seguir hablando de lo que es la separación de poderes, quién nombra a los jueces del Tribunal Supremo, quién nombra al Tribunal de Casación, es decir, al Tribunal de Casación del Supremo en verbi gratia el Tribunal Constitucional, ¿vale? Pero bueno, no es el cometido de este canal, que ya sabéis, aunque lo mezclaré aparte, lo mezclaré a veces, pero es un canal de psicología. Pero que vayáis pensando un poco. La prensa libre. Ostras, la prensa libre, qué bueno. ¿Puede ser la prensa libre? ¿Puede ser la prensa libre cuando recibe dinero de uno de los poderes del Estado? Es decir, el perro muerde, el perro, no me queráis malentender. El perro muerde la mano del amo que le da de comer, ¿vale? La prensa libre. Y luego el último bastión es la cultura cívica crítica. ¿Esto qué significa? Esto significa que tú tienes que ser capaz de pensar y que tu pensamiento sea un pensamiento crítico y libre, no un pensamiento aborregado y adoctrinado, ¿vale? Adoctrinado. Esto Hitler también fue un maestro. Bueno, el régimen en sí tenían las juventudes hitlerianas. Hoy en día creo que también hay algo parecido, que se llaman juventudes comunistas, en fin, tal. Pero para estar a salvo de esto, lee, cultívate, estudia, genera pensamiento crítico. Los grandes pensadores de la filosofía griega y de la filosofía romana, esos son. Y no solo eso, incluso te puedo hablar de los grandes, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, que fue un religioso. Todos te van a servir para tener un pensamiento crítico, una filosofía, para que no seas un borrego, para que no digas lo que escuchas en los medios de comunicación, ¿vale? Es por esto que las democracias dependen de instituciones fuertes, de controles fuertes y de ciudadanos críticos.
¿Qué preguntas se me ocurren? La primera, ¿puede ocurrir algo parecido? Esta yo la voy a cambiar. ¿Está ocurriendo algo parecido? La segunda, todo depende del punto de vista, ¿no? Vamos a imaginarnos que hubiera ganado Alemania la Segunda Guerra Mundial y hubieran capturado, pues en este caso, a los que estuvieron en la conferencia de Yalta, vamos a ver, pues a Churchill, a Roosevelt y a Stalin, ¿no? Y les hubieran juzgado por crímenes contra la humanidad, porque por haber lanzado 2 bombas atómicas sobre población civil en Japón, ¿vale? Eh, por desgracia, por desgracia, la historia la escriben los ganadores. ¿Eso es un problema? Sí y no. ¿Es un problema? Sí, porque no debería ser así. Me viene a la cabeza la famosa leyenda negra de España, ¿vale? Tan manipulada y tan de moda hoy en día de criticar el hispanismo y de criticar hasta nuestros hermanos de México, ciertas corrientes, no otros como el profesor Zunzunagua, porque es un crack al cual recomiendo, ¿vale? Pero por desgracia, la vacuna contra esto es el conocimiento, ¿vale? La historia la escriben los ganadores, pero tú tienes que pensar. Bueno, pues ya para ir terminando, me gustaría saber eh, quién te ha venido a la cabeza, ¿vale? Si te ha parecido un tema de actualidad, a pesar de haber hablado un poco de todo y un poco de historia, y que por favor me lo dejes en los comentarios. Y que si te gustó el primer capítulo de mi canal, pues que le des a like y te suscribas. Prometo traerte más contenido y de más calidad si es posible, pero sobre todo prometo traerte capacidad de pensamiento y de raciocinio. Aquí en este, que será siempre tu canal, donde todo es psicología. Como te comentaba anteriormente, voy a tener un canal menos académico que llamaré Manipulando como puedas, Manipula como puedas, que va a ser un canal un poco más canalla y un canal un poco así como más cachondo, más de actualidad, pero en el que se van a tratar cosas de calado. Se van a tratar cosas de calado que también te van a hacer pensar. Pero ya no vamos a ir con tanto artículo, tanto estudio psicológico, sino que vamos a ir con, con algo más de inquina, con algo más de malicia, para que no se piensen que somos idiotas. Muchas gracias, dale a like y suscríbete.